Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan, queridos amigos? ¿Cómo van? Vamos a retomar el camino hoy frente a Everton de Viña. Jugamos la temporada de la U de Chile. Últimamente ganamos. Tengo que arreglar las camisetas porque los colores están muy parecidos. Hay mucho azul. Así que vamos a ver qué equipo tenemos. La última vez cortamos a Malaracha. Todos están dispuestos, todos están al fondo. Vamos a ir por el partido ahora. Así que antes que empiece el partido, vuelva a llamar y vuelva a decirlos, dale un me gusta, suscríbanse, activan la campanita. Estoy contento de todo lo que van y miran, dicen. Y bueno, como tengo amigos que también tienen contactos personales, me dicen que están muy bien hechos, así que estoy contento de eso. A todo el pueblo chileno, sean los que están de acuerdo o los que no están de acuerdo con lo que está pasando en Chile, les mando un gran inmenso abrazo, que esto es nada más un momento desagradable a pasar para volver a estar juntos todos en la misma pausa, la misma cosa. Y arranca el partido, arranca la U de Chile. Así que si le puede dar una sonrisa con esto que estoy haciendo, para mí ya me hubiera hecho mi día. Y vamos con la U de Chile, que juega en casa, que juega con sus colores tradicionales en azul, frente al Everton de Viña, que se dice nada más Everton, ahí en Chile, porque, bueno, la gente sabe, y no confunden con el Everton inglés. Y viene la pelota con Cerrato. Viene el 7, mete la pelota, va a aparecer Víctor, cuidado, abre para Cuevas. Toma la pelota Boseyu, vuelve para Herrera que está en peligro, que si nos dice sí Chávez, se va a ir, No lo quiero más en mi equipo, No me transmite la seguridad que quería. Viene Barrios mete la pelota a Sauvisha. Llegará primero Ibacache que lleva la bola. Reanuda con Cerrato. Cerrato se queda con la bola. Viene Cerrato. 0-0, minuto 12. Tiene la bola el Everton. Construye desde el fondo. Vuelve con Sandro. Mete para Ragua para Suárez. Suárez que levanta la pelota. Llegará primero el jugador de la U de Chile, Martínez. Mete adentro para Deli. Tiene la pelota, recupera ellos. Y se va a venir Cerrato. Pero apareció primero Aveldaño, que la mete para Herrera. Demasiado corta, Demasiado corta. Se va a venir Víctor. Apoya a la gente. Mete la bola ahí para Espinosa. Va al 7. Toca Deni que se la roba. Apareció Ramos con Cueva recupera Espinosa, se va a venir la contra con Deni mete larga para la pelota llega hasta el 10 que la bloca, busca soluciones con Boseyu levanta la pelota, Deni arriba, la tuvo la U de Chile la primera, hizo que el estadio puede gritar un pero de momento 0-0 aquí. Sí, también decirles que estoy haciendo eso de manera bárbara, porque la voz me volvió, pero estamos media. Viene la bola con para. No, lo va a perder, no puede ser. Aparece la pelota, ellos recuperan. Viene San Juan, vuelve atrás. ¿Cómo salen limpios, Mete para Rodríguez para Cueva frente a Boseyu. Vuelve atrás, no la pierden, Mete San Juan para Suárez presiona de Deni, pero bien. Rechaza. Ahí arriba. El portero. Viene la bola con Domínguez. La tocan desde atrás, terrible, Tienen una paciencia para buscar al bueno y nos hacen correr demasiado. Viene la pelota con Víctor. 28 minutos ya. Martínez. Tenemos que encontrar la falla. Viene Barrios.
Va a ir Barrios. Mueve la bola. La mete para... Oh. ¿Qué hiciste, güey? ¿Pero qué hiciste? Por favor. Como perder una buena oportunidad ahí en el camino. Viene San Juan. Mete para Rodríguez. Mete para Cueva. Frente a Espinosa. Siguen ellos con la pelota. Aparece Boseyu para recuperar y corta. La mete para con Deli. Deli con Espinosa. El 7 que la mete. Uy, el taco. Mete para Boseyu. Boseyu para Ubicha. Fuera. Nos estamos acercando. Nos estamos acercando. Mírame, mírame el taco. Uy. Uy, 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 uy. Qué taco. Pero bueno, sigue 0-0 aquí, ¿eh? Y esto no me transmite seguridad en nada. Me gustaría estar ahí 1-0. Me viene el recuerdo de la última serie que hicimos de partidos malos. Que arrancó así frente al Palestino, creo. Tuviéramos la pelota y tuvieron una vez a meter adentro. Y viene la pelota con para con Deni. Deni recupera ellos. Van a salir con la pelota Ragusa. Atrás para Suárez. Suárez para Madrid. Madrid para Suárez. Suárez. La presión de Ubicha. Regala la pelota. Se viene el hombre de Dinamarca. Mete la bola para Deni. ¡Gol! ¡Del 9! Apareció para meter la pelota dentro. Una combinación de expertos. El hombre de Dinamarca contra el 9. Y ahí ya. Después de la presión de Ubicha la mete el hombre de Dinamarca. Y llega el 9 con todo. No quiso acercarse y la intentó. La clavó en el ángulo. 1-0 gana la U de Chile. En un partido realmente que la U de Chile tomaba en serio, ¿eh? Y viene Everton. Vuelve a reanudar. Aparece Iwakachi. Madrid para Cerrato. Vuelve a aparecer Cerrato después de un largo rato. Viene Iwakachi atrás. Domínguez. Tienen la pelota ellos, ¿eh? La mueven muy bien ellos. Recupera la pelota. Nosotros. Yo pensaba que era para ellos. Yo la verdad pensaba que era para ellos. Vitor. La mete para Boseyu. Viene con para. Meterá la pelota para Deni. Meterá para Martinez. Y nos vamos a la pausa. Primera parte que nos salvamos gracias a Deni, ¿eh? Porque las cosas se estaban poniendo chungo. Mírame la posesión, estamos igual, 50-50. Nada más que nosotros hemos arriesgado. Ellos ni siquiera se atrevieron a patear. Y viene la pelota. Arranca el Everton. La tiene Suárez. Mete presión a Espinosa, pero la da Domínguez. Domínguez llega hasta Cerrato. Recupera la pelota. Sigue la pelota con Iwakachi. Mete para Domínguez. Mete para Suárez. Llega hasta San Juan. Llegará hasta Rodríguez. Rodríguez para Cueva. La pierde. Viene Boseyu para pasar a reanudar. La mete para Vitor hasta Avellaño. Va Avellaño. Libera la pelota. La mete para Condeli que abre para Barrios para Ubicha que tiene el espacio. Ubicha centro. Deni. Apareció la defensa. Recupera el hombre de Dinamarca. Recupera la pelota el Everton. Viene Rodríguez mete atrás para San Juan. La presión permanente de nosotros. Recupera Rodríguez. Ellos se salvan, ¿eh? Saben tocar la pelota. Recupera Boseyu. Se va venir la contra. Boseyu para la toca. Para Ubicha. Gol. No. Levantó por fin la bandera al árbitro.
Señaló al fuera. Oh, de poco pero sí está. De poco pero sí está. Ay, ay. Tenía mis dudas, por eso no le grité directamente. Tenía mis dudas. Bueno, van a reanudar. 1-0 aquí, gana la U de Chile. Viene Ragusa con la pelota. Todavía no patearon ellos, ¿eh? Viene Rodríguez. Rodríguez para Cueva. Boseyou contra Cueva. Boseyou se lleva la pelota Boseyou. Y a la contra. Va a meter Boseyou. Para. Oh, corre para. No. Por favor. Una pelota. Viene la pelota con los Cueva. Vete para Ragusa. El juego sigue con los del amarillo. Mete arriba Madrid. Vuelve atrás con Domínguez. Domínguez para Cerrato. Abre para Ibacache. Recupera Barrios. Mete para Ubisha. Ubisha con la bola. La mete para Barrios. Barrios. Centro. Arriba. Vamos a hacer cambios. Vamos a meter un poco de vida en ese equipo. Ellos están repletos, ¿eh? 5-4-1. Uy. Todo para defender, ¿eh? Todo. Vamos a meter Enríquez. Y también vamos a meter a Luciente. Salen Espinosa y Ubisha. Como lo pueden confirmar, mi voz está en proceso de recuperación. Todavía no llegó, pero está. Así que para no hacerles perder mucho, estamos ahí grabando. Viene la bola. Siguen los de amarillo con ella, pero va a pitar el árbitro. Yo no entiendo cómo puede ser que eso sea falta, si ni siquiera era falta. Bueno, cuidado que se vienen ellos, ¿eh? Mete la pelota arriba. ¡Ah! Atrapa Herrera. Primera vez que llegan, primera vez que patean. Y por fin Herrera que atrapa uno. Viene Luciente. Mete con Boseyou, el 4. Que abre para. Sigue para centro. ¡Oh! Afuera. Afuera Luciente. Remate de cabeza que se termina afuera. Por poco. Sigue ganando 1-0 la U de Chile. Queda cada vez menos minutos. Pero sería muy bien disfrutar para la tranquilidad de la mente de todos. Disfrutar este libro sería importante. Viene Luciente. Mete con el hombre de Dinamarca. La toca para Deni. Deni que quiso hablar pero recupera el Everton. Sigue con la pelota el Everton. El Everton que juega con 5-4-1. Casi todos atrás. Viene la pelota. Recupera Barrios con Enrique. Enrique con Deni. Deni que reabre para Enrique. Llegará Enrique. Levanta la pelota Enrique. Para nadie. Qué decepción. Para no estaba. Viene la pelota. Están con 2, pero llega a salvarse el Everton. Recupera Ragusa, que vuelve atrás para San Juan. Mete a Rodríguez. Rodríguez para Cueva. Se la lleva Boseyou. Salió la pelota. Vamos a meter la última modificación. Que entre Oros. Oros en lugar de Martínez. Yo pensaba que Martínez ya era. Ah no, salió Espinosa. Bueno, vuelve a regresar el Everton. Quedan 10 minutos más el añadido. 1-0 gana la U de Chile. Viene Cueva. Tropiezón con Luciente. Sigue la pelota. Abre para Ragusa. Recupera Oros.
Se va venir la contra. Oroz la va a meter. Va encontrar Enrique. Recupera la defensa. La idea era muy buena. ¿Cómo se salva? Estaban tres ahí. ¿Cómo pasó la pelota? ¿Quién la tocó? Cuevas afuera. Ahí pierden el partido. Cuevas sale Cuevas. Ni siquiera hubo una falta donde se impuso frente a Boseu. Boseu se lo comió con patatas. Viene Luciente. Mete la bola para Oroz para Denny. ¡Denny! ¡Gol! Del número 9. El goleador experimentado. El señor argentino. Viene el gol. El segundo de la U de Chile lo hizo Denny. Qué gol, ¿eh? Qué gol. ¿Cómo la terminó? Viene la pelota con ellos. Suárez. Queda poco ahora, ¿eh? Queda 3 minutos para terminar. El Everton de Viña, que fue un equipo bastante respectivo, no hizo mucho. Se concentró en bien defender, en esperar, pero no intentó, no se arriesgó, no se abrió. Viene la pelota con Denny, va a abrir para Hernández, llega Hernández, mete la pelota, buscaba para, pero no va a llegar. Recupera Boseu, mete Boseu arriba, la defensa, se va a terminar. ¡Se terminó! Con un doblete de Denny. Gana 2-0 la U de Chile. Se asegura 3 puntos en casa y sigue la marcha. Partido tranquilo. Partido donde no hubo que esforzarse mucho. Y partido que se ganó con lógica. Vamos a ver los otros destacados. Perdió el Curicó. Creo que enfrentamos el Curicó en el próximo partido. Perdió. Palestino volvió a perder. La U Concepción perdió. Colo Colo ganó. La U Católica ganó. Coquimbo sigue sin perder. Coquimbo sigue primero sin perder. Nosotros estamos justo atrás ahí con 2 puntos de diferencia. 2 puntos que se fueron con este empate frente al Palestino. Puede ser que nosotros seguimos ahí abajo. Ahí arriba sin ser primeros. Bueno, sí. Próximo partido frente al Curicó. Pero antes de dejarlos, tenemos mensajes. Hilton aceptó. ¿Qué dice Chávez? Sigue sin querer. No puede ser. ¿Cómo? Ahora es la que no quiere dejar a Argentinos ruidos. Bueno. Nah. ¿Qué nivel superior? Nosotros también. Nosotros estamos en Libertadores. Ellos están en nada. Vamos a volver a intentarlo. Yo lo quiero. Bueno. Antes vamos a firmar las condiciones de Hilton. Claro. Un muy buen defensa con experiencia. Bueno. Señores. Os veo en un próximo video frente al Coquimbo. No, al Curicó. Ajá. Y ahí vamos a ir por 3 otros puntos. Espero que estén bien en su vida y que, bueno, Dios les cuida donde están. Como ven, la voz vuelve poquito a poco. Vamos a seguir esforzándonos para dar nuestro mejor. Y bueno, les quiero mucho. Recuerden de suscribirse, de activar la campanita y de darlos a los deditos arriba. ¡Chao!